Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy absolutamente eufórica de tenerlos por aquí hoy. De verdad espero que estén listos porque hoy vamos a sumergirnos en un tema que sé que les encanta, que me han estado pidiendo a gritos y que, seamos honestos, nos tiene a todos pegados a la pantalla, mordiéndonos las uñas. Hoy vamos a hablar de Undercell y prepárense, porque vamos a destapar cada detalle jugoso sobre la nueva serie de Kerem Bürsin. Sí, lo han oído bien. Tenemos revelaciones impactantes, detalles exclusivos que nadie más tiene, y quizás, solo quizás, alguna que otra sorpresa que los dejará boquiabiertos. Así que acomódense en sus sillones favoritos, agarren sus palomitas, y no se pierdan ni un solo segundo de este vídeo. Les prometo que valdrá la pena. Pero antes de que nos sumerjamos de lleno en este drama televisivo que estoy segura que romperá récords, quiero recordarles, con todo el cariño del mundo, que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. De verdad que me ayudaría muchísimo a seguir trayéndoles contenido tan emocionante y explosivo como este, y además no se perderán ninguno de mis vídeos. Activen la campanita, esa pequeña joya, para recibir las notificaciones y así serán los primeros, los primerísimos, en enterarse de todo lo que se cuece en el mundo del espectáculo turco y más allá. Confíen en mí, no querrán perderse nada. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a lo que nos interesa, a la carnita asada, al chisme jugoso. Como ya bien saben, tanto Undercell como Kerem Bürsin son dos de los nombres más importantes y queridos, venerados diría yo, en el mundo del entretenimiento turco, y no solo en Turquía, a nivel internacional. Su talento es innegable, su carisma es arrollador y, por supuesto, la química incandescente que demostraron en la exitosísima serie Senkalkam los catapultó a la fama mundial, convirtiéndolos en dos de los actores más cotizados y solicitados del momento. Desde entonces sus carreras han despegado aún más, alcanzando nuevas alturas, y sus fans, esos seguidores leales y apasionados que los apoyan incondicionalmente, seguimos cada uno de sus pasos con lupa, analizando cada gesto, cada publicación, cada entrevista. Somos como detectives privados. Por eso, cuando se anunció con bombos y platillos que Kerem Bürsin estaba preparando un nuevo proyecto, la expectación fue simplemente enorme. Los rumores empezaron a volar como mariposas, las especulaciones se convirtieron en el pan de cada día, las teorías conspirativas inundaron las redes sociales. Internet literalmente explotó. Todos nos preguntábamos lo mismo, ¿de qué tratará la serie? ¿Quiénes serán sus compañeros de reparto, esos afortunados? Y sobre todo, ¿habrá alguna posibilidad, por pequeña que sea, de que Undercell tenga alguna participación, aunque sea un cameo fugaz, un guiño para los fans? La esperanza es lo último que se pierde, ¿verdad? Pues bien, después de mucho investigar, de rebuscar entre cientos de entrevistas, de analizar minuciosamente cada publicación en redes sociales, e incluso, me atrevo a confesarles, de hablar con algunas fuentes cercanas a la producción, tengo algunas respuestas que compartir con ustedes. Y prepárense porque algunas de ellas son realmente impactantes, de esas que te dejan sin aliento y con ganas de más. Agárrense fuerte. Empecemos por lo básico, por la información esencial. La nueva serie de Kerem Bürsin se titula, atención, porque esto es nuevo, fresco, recién salido del horno, Son Umut. Sí, un título corto pero poderoso que ya nos anticipa drama, acción a raudales y seguramente muchísimas emociones fuertes, de esas que te hacen llorar a moco tendido y reír a carcajadas. Prepárense para un torbellino de sentimientos. Se trata de un thriller de acción, un género que Kerem domina a la perfección, ambientado en la vibrante y caótica ciudad de Estambul. Kerem interpretará a Demir, un exagente de inteligencia, un hombre con un pasado oscuro y misterioso, que se ve obligado a volver al servicio, a dejar su retiro, para desmantelar una peligrosa organización criminal que amenaza la seguridad nacional. La trama suena explosiva. La trama, por lo que he podido averiguar, es bastante compleja, con muchas capas y giros inesperados que mantendrán al público al borde del asiento. Demir es un personaje atormentado por su pasado, marcado por traumas y pérdidas, con una carga emocional muy pesada que lo convierte en un antihéroe, en un hombre que lucha contra sus propios demonios internos mientras intenta salvar al país de una amenaza inminente. Suena interesante, ¿verdad? A mí me encanta este tipo de personajes complejos y profundos. Ahora hablemos del reparto, de esos actores que acompañarán a Kerem en esta aventura. Además de Kerem Bürsin como protagonista indiscutible, la serie cuenta con un elenco de actores y actrices de primer nivel, caras conocidas y talentosas que seguro robarán nuestros corazones.
Entre ellos destacan nombres como Aika Cinturán, una actriz bellísima y con mucho talento, que interpretará a Leila, una brillante analista de la policía, una mujer inteligente y perspicaz, que se convertirá en la principal aliada de Demir en su lucha contra el crimen. Juntos formarán un equipo invencible, una dupla explosiva. Y también tenemos a Burak Deniz, un actor que me encanta, que dará vida a Tark, el líder de la organización criminal, un villano despiadado, frío y calculador, un enemigo formidable para Demir. Ya quiero ver esos enfrentamientos. La química entre Kerem Bürsin y Aika Cinturán, según los primeros informes que me han llegado, es excelente. Parece que han conectado muy bien desde el principio, que han encontrado una sinergia especial, y que sus escenas juntos serán explosivas, llenas de tensión y emoción. Pero, seamos honestos, todos estamos aquí por una razón, todos queremos saber qué papel juega Hande Erçel en todo esto, ¿verdad? No los culpo, yo también estoy ansiosa. Aquí es donde la cosa se pone realmente, pero realmente interesante. Durante semanas, los rumores sobre la posible participación de Hande en Son Umut fueron constantes, alimentando la esperanza de los fans. Algunos decían que interpretaría a una agente secreta, una espía infiltrada, otros que sería la exnovia de Demir, un amor del pasado que regresa para complicar las cosas, e incluso hubo quien especuló con que sería la villana de la historia, una mente maestra detrás de la organización criminal. Las teorías eran de lo más variopintas. Pues bien, después de mucha investigación, de atar cabos sueltos y de confirmar la información con mis contactos, puedo confirmarles, con un 99,9% de certeza, que Hande Erçel sí aparecerá en la serie. Sí, lo han oído bien. Pero no como personaje recurrente ni como parte del elenco principal. Su participación será por el momento como actriz invitada especial, una aparición estelar que seguro dejará huella. Sí, lo sé, quizás no es exactamente lo que todos esperábamos, pero calma, calma. No hay que desesperar. Hay que ver el vaso medio lleno, ser positivos. El hecho de que Hande haya aceptado participar en la serie, aunque sea de forma puntual, es una excelente noticia para todos los fans de la pareja Anker, para todos los que amamos verlos juntos en pantalla. Significa que ambos actores siguen teniendo una buena relación profesional, que se respetan y admiran mutuamente, y que están dispuestos a colaborar juntos en proyectos futuros. Eso es lo que importa. ¿Qué papel interpretará Hande? Pues bien, aquí viene la revelación más jugosa, la cereza del pastel. Hande Erçel interpretará a Elif, una periodista de investigación, una reportera intrépida y tenaz, que está siguiendo la pista de la organización criminal liderada por Tark. Elif es una mujer valiente, inteligente y decidida, que no se detendrá ante nada para descubrir la verdad y denunciar a los culpables. Un personaje fuerte y empoderado. Su camino se cruzará inevitablemente con el de Demir, el personaje de Kerem, y ambos se verán obligados a colaborar para desenmascarar a los criminales y llevarlos ante la justicia. La relación entre Elif y Demir será, por lo que he podido averiguar, bastante tensa al principio. Ambos son personajes muy fuertes, con personalidades muy marcadas, y tendrán puntos de vista muy diferentes sobre cómo llevar a cabo la investigación. Chocarán como dos trenes. Pero a medida que trabajen juntos, que pasen tiempo juntos, irán descubriendo que tienen más en común de lo que pensaban y que, quizás, entre ellos podría surgir algo más que una simple colaboración profesional. ¿Se imaginan? Drama, acción, suspense y romance. La combinación perfecta para una serie exitosa. Por supuesto, no puedo prometerles, con la mano en el corazón, que Elif y Demir se enamorarán perdidamente, que vivirán un romance de cuento de hadas y que serán felices para siempre. Al fin y al cabo estamos hablando de un thriller de acción, y las cosas podrían tomar un rumbo muy diferente, oscuro y peligroso. Pero lo que sí puedo asegurarles es que la presencia de Hande Erçel en la serie le dará un toque especial, un brillo único, y que sus escenas con Kerem Bürsin serán, sin duda, uno de los grandes atractivos de Son Umut. Prepárense para suspirar. Además, no descarto la posibilidad, ni mucho menos, de que si su participación como Elif tiene buena acogida entre el público, si los fans la adoran, los guionistas decidan ampliar su papel en futuras temporadas. ¿Quién sabe? Quizás estamos ante el inicio de una nueva y emocionante etapa en la carrera de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Crucemos los dedos. Por último, pero no menos importante, quiero compartir con ustedes algunos detalles adicionales sobre la serie. Son Umut se está rodando actualmente en Estambul, con un equipo técnico de primer nivel, con profesionales experimentados y talentosos, y con una producción muy cuidada,
que no deja nada al azar. Las localizaciones son espectaculares, mostrando la belleza y el misterio de Estambul, las escenas de acción son impresionantes, llenas de adrenalina, y la banda sonora promete ser épica, acompañando cada momento con la música perfecta. La serie se estrenará, si todo va bien, a finales de este año o principios del próximo, y se emitirá en una de las principales cadenas de televisión de Turquía. Todavía no se sabe con certeza si estará disponible en plataformas de streaming internacionales, como Netflix o Amazon Prime Video, pero estoy segura de que si tiene éxito, si conquista al público, no tardará en llegar a otros países, para que todos podamos disfrutar de esta emocionante historia. Así que ya lo saben, mis queridos suscriptores, mis fieles seguidores. Son Umut es una serie que promete dar mucho que hablar, que generará controversia, que emocionará al público, y la participación de Hande Erçel, aunque sea breve, le añade un atractivo extra, un valor añadido que no podemos ignorar. Estén atentos a mi canal, suscríbanse y activen la campanita, porque les mantendré informados de todas las novedades sobre este proyecto y sobre todo lo que rodea a Hande Erçel y Kerem Bürsin. Serán los primeros en enterarse de todo. Bueno, eso es todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de este vídeo lleno de revelaciones y exclusivas. Hemos hablado de la nueva serie de Kerem Bürsin, Son Umut, hemos descubierto detalles sobre su trama, su reparto, y lo más importante, hemos confirmado la participación especial de Hande Erçel. Espero que estén tan emocionados como yo por ver a Hande y Kerem juntos de nuevo en la pantalla. Creo que Son Umut tiene todos los ingredientes para convertirse en un gran éxito, y estoy deseando ver cómo evoluciona la historia de Demir y Elif. Quiero agradecerles a todos por ver este vídeo y por su apoyo incondicional a mi canal. Significa muchísimo para mí. Ahora me gustaría saber su opinión, lo que piensan de todo esto. ¿Qué les parece la nueva serie de Kerem Bürsin? ¿Les emociona la participación de Hande Erçel? ¿Qué esperan de la relación entre Demir y Elif? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y saber qué piensan. Y por supuesto, no se olviden de darle like al vídeo si les ha gustado, de compartirlo con sus amigos y familiares, y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Me ayudarían muchísimo a seguir creciendo y a traerles más contenido como este. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguna notificación. Muchísimas gracias de nuevo y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.